Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días. El día de hoy les voy a explicar sobre la asignatura de estudios sociales para cumplir con la planificación del Ministerio de Educación. Esta actividad va a ser realizada tanto para noveno como para décimo año. Vamos a interactuar con el mismo tema ya que estamos pasando por un proceso de pandemia en la cual vamos a especificar, tener un enfoque mucho más interesante, más divertido, para saber cómo impacta, cómo ha impactado más que nada el COVID, el COVID-19 y sus impactos con la sociedad. Eso es lo que vamos a ver. Cómo es en el tema que vamos a ver es cómo es mi vida en el tiempo de la pandemia. Vamos a proceder a explicar esto. La tarea número uno nos dice que leamos cuidadosamente el siguiente texto. Van ustedes a revisar y leer cuidadosamente el siguiente texto. Ustedes este mismo texto lo tienen en la planificación que ya fue enviada a cada uno de sus grupos. Tenemos aquí algo hablando sobre el COVID. Están algunas reseñas, porcentajes, características del COVID. ¿Sí? Van ustedes a leer para que tengan una mayor comprensión sobre lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia. Segunda parte, también tenemos aquí algunos consejos. COVID-19 y algunos consejos. Aquí nos va a dar muchos consejos que realizan otros países, algunos consejos que nos orienta la OMS o la Organización Mundial de la Salud y así sucesivamente algunas situaciones. Entonces ustedes, por favor, ruego que lean este documento para poder ir solventando y resolviendo las siguientes actividades que tenemos. Esto es como tarea número uno. Vamos a leer todo el texto. Como tarea 2 y 3 tenemos dos actividades. Estas de aquí nos dice la primera. A continuación encontrarás un formato de organizador gráfico. Esta es la parte importante. Vamos a ver un organizador gráfico que no hemos visto o es un infograma o una infografía con diferentes preguntas que deben responder luego de haber leído el texto anterior. Recordarán, el texto anterior debe ser leído, lo que hablamos del COVID, y luego de haber leído ustedes van a poder responder, ¿sí? Responder el organizador gráfico. Entonces, también pueden buscar más información en otras fuentes. Ahora, este trabajo lo he dividido en dos partes, ya que me ha hecho un poquito extenso para que ustedes puedan realizarlo en 2 días. Tenemos la primera parte, que les voy a explicar cómo está hecho. Entonces, adicional a esto, otra observación que la podemos ver es que pueden hacer el organizador gráfico en el cuaderno de materia o en una hoja de papel bond o en una cartulina reciclada. También se podría hacer con base al formato establecido. Yo les voy a mostrar el formato, cómo deben realizarlo, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder realizarlo en el cuaderno o en una hoja de papel bond o en una cartulina. Lo que sí, si ustedes realizan en una hoja de papel bond o en una cartulina, vamos a recordar esto muy importante. Recordar que si realiza en una hoja de papel bond o en una cartulina, deberá guardarlo. Si no se olviden, deberán guardarlo en una carpeta con su nombre, en el cual también lo coloquen como portafolio del estudiante. Este título en la carpetita deben poner portafolio del estudiante. Recordad que tenemos algunos trabajos en artística, algunos trabajos en sociales, en ciencias naturales, y cada uno que tenían que haber hecho en unas hojas, ¿sí? Trabajos que fueron hechos en hojas, en cartulinas, todo eso deben haber guardado y tienen que tener guardado en una carpetita para entregar al final del año. Van a poner como título portafolio del estudiante y van a agregarlo si lo colocan en una hoja. Si lo hacen en un cuaderno de materia, no van a tener la necesidad de hacer esta carpetita por ahora en este trabajo. No se olviden que las otras asignaturas que han hecho en hojas, han hecho gráficos, han hecho cualquier situación, deberían tener guardado para el final del año, que se va a ser revisado, y adicional a eso, deberían tener guardado con un portafolio que diga portafolio del estudiante. Con estas indicaciones, procedemos a revisar. Esta es la forma como ustedes van a realizarlo, ¿sí? Esta es la forma. Esta de aquí, lo que estoy resaltando en este momento, ¿sí? Van a poner como título Mi vida en tiempos de pandemia. Como les dije, pueden hacer en el cuaderno, pueden hacer en una hojita de papel bond, pueden hacer en una cartulina reciclada. Van a hacer este modelo, ¿sí? Van a hacer cuadraditos, van a poner como título Mi vida en tiempos de pandemia. Y aquí como no se puede ver muy claramente, pero yo voy a proceder a ir subdividiendo en dos partes. De aquí a acá, el día de hoy será explicado y tendrán que trabajar.
Esta sería, perdón que ponga así, esta sería la primera parte y esta la de acá abajo sería la segunda parte que tendríamos que hacer en dos partes. Entonces, el día de hoy les voy a explicar la primera parte, ¿sí? Ustedes tienen que realizar en su cuaderno este mismo modelo. Cuadritos, cuadritos de aquí, cuadritos como están acá, con los mismos títulos, las mismas preguntas, y ustedes tendrán que responder todas estas preguntas después de haber leído el texto y buscando información adicional. Entonces, entendido esto, por favor, tienen que realizar en este mismo modelo. No se olviden, en su cuaderno debe estar esta misma estructura, de esta misma forma estructurado, pero yo les voy a explicar para que vayamos llenando cada cuadradito que está adentro, cada rectángulo, más que nada, que está adentro, para ir entendiendo qué es lo que tienen que ir realizando. Entonces vamos a entender la primera parte, esta parte de acá. Perdón que la subraye, pero vamos a entender esto de aquí, ¿sí? No se olviden esa parte. Este modelito ustedes ya tienen en el archivo que yo ya les había enviado. Entonces comenzamos. Primera parte. Como título vamos a poner Mi vida en tiempos de pandemia. Ahora, el primer cuadrito nos dice multiplicidad de ideas, ¿sí? Voy a regresar un poquito atrás. A ver, vamos a realizar esta situación de acá. Entonces, voy a borrar esto de aquí para que no tengamos mucha comprensión. Listo. ¿Qué es lo que voy a revisar? A ver, chicos, esto no se confundan, por favor. Lo que estoy realizando aquí es que estoy haciendo de esta manera. Voy a explicarles este de aquí, luego les explicaré este, luego les explicaré este y el último será explicado este y este de acá, ¿sí? Entonces en ese orden está. Ya chicos, no se confundan. Vamos a ver primero, por ejemplo, para que ustedes vean, multiplicidad de ideas, eso vamos a ver. Multiplicidad de ideas. Vamos a colocar una lluvia de 5 ideas que cómo cambió mi vida en tiempos de pandemia. Ustedes van a responder cinco oracioncitas, ¿sí? 5, 4, 5. 5 oraciones de aquí en la que ustedes van a dar una idea. ¿Cómo cambió mi vida en el tiempo de la pandemia? Ustedes van a responder con sus palabras. Vamos a el segundo cuadrito. Nos dice, ¿crees que la pandemia nos cambiará como seres humanos? ¿Y por qué? ¿O de qué forma? ¿Sí? Ustedes van a escribir aquí con sus palabras. Si creen que la pandemia nos va a cambiar como seres humanos y van a dar la razón en qué forma ustedes creen que nos va a cambiar. El tercer recuadrito de la parte de abajo decía, ideas detalladas. ¿Qué restricciones o normas ha traído consigo para evitar los contagios? Nosotros hemos visto en la televisión, en las noticias, en el internet, que nos han traído algunas restricciones del gobierno nacional para que nos cuidemos y no y evitemos de ser contagiados. Entonces, ustedes vamos a anotar las que nosotros veamos, recordemos y podemos conversar con nuestra familia, cuáles han sido las restricciones. Eso como otra parte. Ahora, esta parte de acá, como se decía, si vuelvo acá atrás, esto de aquí, variedad de ideas, perdón que vuelvo así, variedad de ideas sería esto de acá. Ya expliqué este de aquí, este de acá y este de acá. Vamos a explicar ahora este de acá, variedad de ideas. Variedad de ideas, ¿qué nos dice? Primera, ¿qué noticias falsas han circulado en varias redes sociales? Ustedes van a ver que ha habido muchas noticias falsas que han circulado en redes sociales. Ustedes van a escribirlas aquí con sus palabras. ¿Qué información es importante recordar para protegerse? Recordemos que es el lavado de manos, del distanciamiento y así algunas situaciones que hemos visto en el Internet. ¿Qué es fundamental para hoy? Queda con el hashtag quédate en casa. ¿Qué es lo fundamental para el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que socializar y proceder nosotros para cuidarnos del día de hoy? En la siguiente recuadrito tenemos una imagen central de guía de toda la infografía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar y pintar un gráfico que dé una idea global de este tema. ¿Sí? Hemos hablado del COVID, hemos hablado de muchas cosas. Entonces, ustedes van a dibujar aquí un gráfico y lo van a pintar bien bonito para que tengamos una idea de todo el tema o todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Eso es lo que tienen que realizar. Listo chicos, muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Cualquier consulta me la hacen saber.